Afueras de Jerusalén, año 34 después de Cristo. Ha pasado un año desde la crucifixión de Jesús. Y este hombre está a punto de ser lapidado hasta morir. Su nombre es Esteban. Es cristiano. Observando la ejecución está un joven tendero judío llamado Saúl, que piensa que Esteban es un blasfemo y merece morir. Esteban es el primer seguidor de Jesús en preferir la muerte a renunciar a sus creencias. De esta forma se convirtió en el primer mártir cristiano y casi automáticamente en uno de los primeros santos del cristianismo. La pasión de los santos, mártires. Roma, octubre de 1982. Un nuevo santo es agregado al calendario de la Iglesia Católica Romana. Su nombre es Maximilian Kolbe, un sacerdote polaco que fue asesinado en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se ofreció a tomar el lugar de un judío condenado a muerte. La morte per martirio del padre Maximiliano Kolbe. Con esta ceremonia, Kolbe pasó a formar parte de los casi 10.000 hombres y mujeres venerados como santos por los católicos en todos los lugares del mundo. Al igual que San Esteban, Kolbe es considerado un mártir, alguien que muere por sus creencias cristianas. Pero a diferencia de este, la vida de Kolbe tuvo que ser investigada formalmente antes de ser canonizado. Con el transcurso de los siglos, las calificaciones para la santidad han cambiado. Aún así, todos los santos comparten ciertos rasgos. Son personas amorosas. Pueden tener muchas imperfecciones, pero cuando aman, lo hacen en todo el sentido de la palabra. Consideramos santo al que ha entregado la vida por su fe, a quien se le ha dado la alternativa de elegir entre hacer algo que esté en contra de la conciencia cristiana o ser asesinado. Los santos deben ser asociados con el martirio. Eso significa que no es suficiente vivir como Jesús, sino que hay que morir como Él. Y eso fue lo que hizo San Esteban. Al igual que Jesús, fue llevado a juicio y se le dio la oportunidad de hacer un trato. Sus convicciones religiosas por su libertad. Tal como Jesús, rehusó y entregó su vida. En los años siguientes, miles seguirían el mismo camino de San Esteban. Saúl sería uno de ellos. Cuando se dirigía a Damasco en busca de cristianos, tuvo un encuentro con una luz enceguecedora y una voz. Transformado por el milagro, abandonaría Damasco convertido en cristiano y con un nuevo nombre, Pablo. Y aunque como Esteban más tarde pagaría con su vida, Pablo sacaría adelante esta nueva religión herética e influiría a cada una de las generaciones de pensadores cristianos hasta el presente. Cuando leemos la historia de Esteban, nos damos cuenta de que la historia de Jesús se repite. Predica, da testimonio, es falsamente acusado, pasa por todo lo que pasó Jesús y finalmente muere.
Si realmente la doctrina del cristianismo era emular o en cierta forma imitar a Cristo, entonces la vocación de los cristianos era convertirse en mártires, porque esta era la manera esencial de imitar a Cristo. Durante los siguientes 30 años, las pequeñas comunidades cristianas que nacían por todo el Mediterráneo, en Creta, Asia Menor y Grecia se multiplicarían. Habría persecuciones esporádicas e incluso el ocasional martirio, aunque nada general o sistemático. Pero eso estaba a punto de cambiar. Quo Vadis, 1951, película dirigida por Melvin Leroy. Roma hacia el año 64 después de Cristo, al menos como Hollywood se la imagina. Los niveles más altos de la sociedad romana son cada vez más aburridos y corruptos, actitudes que se están filtrando en las clases bajas. Todos quieren entretenerse. Una de las cosas más curiosas de los romanos es esta enorme sed de sangre que tenían en sus juegos, en los cuales animales peleaban contra animales u hombres contra hombres. Su idea de una maravillosa tarde de sábado o de cualquier día de juegos era ir a ver cómo se mataban entre sí las personas. Los romanos eran paganos, si prefieren politeístas, adoraban los espectáculos tanto como lo hacemos hoy con el fútbol. La antigua Roma era una sociedad violenta. Sus festejos eran violentos y vivían en un mundo violento. Nadie disfrutaba más del espectáculo que el emperador Nerón. Pero en ese entonces había otra clase de ciudadanos viviendo en Roma, y eran diferentes. Eran miembros de una secta religiosa que adoraba a un carpintero muerto llamado Jesús, y los romanos no sabían qué hacer con ellos. Había una serie de cargos en contra de los cristianos. Uno era que eran antisociales. Solían encontrarse en secreto. Se reunían en la mañana muy temprano para su culto y todo lo demás. Los romanos sentían paranoia por las sociedades secretas. Cuando se tiene una sociedad de esta índole, comienzan a circular los rumores. Y uno de ellos era que los cristianos eran caníbales y probablemente esto estaba conectado con las creencias cristianas en la Eucaristía. El pan y el vino eran el cuerpo y la sangre de Cristo. Otro rumor era, y eso casi siempre se ha dicho de las personas que son reservadas en sus vidas, que eran sexualmente promiscuos. Fue en esta atmósfera de sospecha y desconfianza que Nerón decidió crear el espectáculo más grande de todos. Roma en llamas. Roma está en ruinas. Cuando corrió el rumor de que el mismo Nerón fue el que ocasionó el fuego, el ánimo en las calles se alborotó. Nerón necesita a alguien a quien culpar y lo encuentra. Con la presente denuncio que el culpable del incendio de nuestra adorada ciudad se encuentra en una despreciable secta que se hace llamar a sí misma cristianismo. Su castigo servirá de escarmiento. Un edicto oficial es la respuesta. Un espectáculo de terror. Y lo demás, como dicen, es historia. Y aunque puede que esto no haya sucedido como se muestra en las películas, no hay duda alguna de que en realidad algo muy parecido ocurrió. Tenemos una descripción muy específica de lo que hizo Nerón. Tácito dice que una de las cosas que hizo fue embadurnar de brea o alquitrán a los cristianos.
Luego los enarbolaba en pértigas y les prendía fuego para que sirvieran como iluminación en los jardines. También dice que les amarraba pieles de animales salvajes y soltaba sobre ellos los perros de cacería. Tácito, que no gustaba para nada de los cristianos, pensaba que ellos eran tan solo otra extraña superstición. En los archivos dice que no obstante lo perversos que fueron, la gente en cierta forma les tenía compasión, pero no porque estuvieran de acuerdo con ellos, sino por la crueldad con la que fueron tratados. Y según el decir, los cristianos enfrentaban la muerte con un valor y un donaire excepcionales. Cantan. Nadie sabe exactamente cuántos cristianos murieron durante la primera ola de persecución. Pero San Pablo, el hombre que había presenciado la lapidación de San Esteban hacía tan solo 30 años, ciertamente se encontraba entre ellos. Así como también San Pedro, uno de los 12 apóstoles originales, y decenas de miles los seguirían. A mediados del siglo II, un escritor cristiano, Tertuliano, pudo observar fríamente y con certeza si el Tíber se salía de sus márgenes, si las estrellas no se movían o si la tierra se estremecía, el clamor en las calles siempre era el mismo: cristianos a los leones. Cartago, África del Norte, año 203 después de Cristo. De hecho, tenemos registros de la corte de los juicios de los cristianos. Son muy breves y sencillamente dicen: ¿es usted cristiano? Sí. ¿Renunciará a esa fe? No. Y la sentencia a la ligera: debe ser ejecutado. Y cada vez que alguien muere, historias de quiénes eran y cómo encontraron la muerte comienzan a circular. La primera que nos llega es la de una mujer de 21 años, Perpetua, encarcelada con su esclava embarazada, Felicidad. Madre de un varón, Perpetua prefirió morir a renunciar a su fe a pesar de los ruegos de su pagano padre. Se despidió de su padre y de su hijo y se preparó a morir. Mientras esperaba, registró en su diario una serie de visiones. En algunas, triunfaba sobre dragones y paganos. En otras, aparecía su hermano, muerto hacía bastante tiempo. El día anterior a los Juegos, Perpetua tuvo una visión final de sí misma. En ella era despojada de sus ropas y luego derrotaba a un egipcio con apariencia de demonio en un combate cuerpo a cuerpo. Ella escribió: en ese momento desperté y comprendí que no había estado peleando con bestias sino con el demonio, y supe que la victoria era mía. A Perpetua y Felicidad se suponía que la muerte les llegaría por medio de las astas de un toro furioso. Primero corneó a Perpetua y después siguió con Felicidad. Las mujeres cayeron varias veces, pero el animal no pudo terminar la faena. Al final, Felicidad fue decapitada. Luego, un joven gladiador poco diestro trató de decapitar a Perpetua, pero solo la mutiló. Finalmente, ella misma llevó la espada hasta su cuello y recibió la muerte en nombre de Cristo. Los mártires se sentían en cierta forma casi libres de invitar a la muerte, y eso era lo que estaban haciendo. Muchos de ellos exhortaban a las autoridades a que los mataran. Vemos toda clase de historias descabelladas, de mártires que, literalmente, casi riéndose, llegaban ante las autoridades, rehusándose a hacer sacrificios a los dioses paganos, con lo cual invitaban a la muerte.
Y cuando ésta llegaba, de nuevo la sobornaban. Por ejemplo, la historia de San Lorenzo, el famoso mártir que fue quemado vivo sobre una parrilla. De un lado, esta es de hecho una historia extraña, pero por otro, se dice que él mismo pidió ser quemado por el otro costado. Ignacio fue una de esas personas que parecía recibir con agrado la muerte. Escribió cartas a los romanos en las que les decía que quería ser, y citaré sus palabras, picado entre los dientes de una bestia salvaje, porque así podría ser el verdadero pan de Cristo. Buscando una muerte agonizante que encontrará en la arena donde los leones y otros animales lo despedazarán miembro tras miembro. Y hubo otros. Los soldados romanos encontraron a Sixto II predicando a su congregación en las catacumbas debajo de la Vía Apia. Fue decapitado donde estaba sentado. Los perseguidores del joven de 17 años, Benanches, lo golpearon. Lo colgaron de los pies sobre una hoguera y le hicieron pedazos la mandíbula. Luego lo arrojaron a los leones que no mostraron interés. Al final tuvieron que cortarle la cabeza para acallar sus plegarias. Aún así, a pesar de todo ese derramamiento de sangre, el número de cristianos seguía creciendo. El martirio en esencia promovía al cristianismo. La gente aprendía de las horribles muertes de estas personas y con intenso detalle les agradaba relatar toda clase de torturas y el derramamiento de sangre. Otras escucharían esto y dirían, ¿conoces el cristianismo? Es muy poderoso. ¿Cómo puedo ingresar? El cristianismo se volvió una respuesta para el problema de la muerte. Es Dios quien sufre y muere por los demás. Y fue ese aspecto de Jesús por lo que se considera un honor morir como mártir. Para el año 70 después de Cristo aparece el cristianismo en España. Para el año 100 en el área del Mar Negro. A comienzos del siglo II, hay cristianos en Francia y Gran Bretaña. El cristianismo creció casi por división celular. Pequeñas iglesias se convirtieron en grandes iglesias. Formaron redes de comunidades para la gente. Creo que esa también fue una parte atractiva del comienzo del cristianismo. Y una de las cosas que hizo el cristianismo fue proveer dentro de sus comunidades protección para los más vulnerables, que eran las viudas, los niños, los huérfanos y los ancianos. Esmirna, Turquía, 155 después de Cristo. Los cristianos se organizaban con un poder conferido por las manos de obispos locales. Pero incluso ellos podían ser mártires. Policarpo, obispo de Esmirna, estaba entre la segunda generación de discípulos, aquellos que conocieron a los apóstoles, mas no a Jesús. Policarpo tenía 86 años cuando se desató una violenta persecución. Cuando los romanos llegaron por él, los invitó a compartir su propia comida. Después salió voluntariamente. Les dijo a sus amigos que no se preocuparan, que él ya había previsto su martirio en una hoguera. Sería llevado a la arena y después de rehusar 3 veces renunciar a su fe, sería quemado vivo. Según los testigos, cuando las llamas se levantaron, formaron apacibles ondas alrededor de Policarpo, como si rehusaran tocar su carne. Finalmente los romanos hirieron con la espada al anciano hasta matarlo, y cuando lo hicieron, se dice que una paloma voló de su lado. Se pretendía no conservar nada de Policarpo, pero secretamente sus seguidores recuperaron y escondieron algunos de sus huesos. Había comenzado un nuevo capítulo en la historia del martirio. Lo que sucedía con el cristianismo era que cuando los mártires morían, sus cuerpos eran enterrados en cementerios cristianos. Y las personas en el aniversario de la muerte, que curiosamente llamaban el día de cumpleaños, Nadia Natalus, el día que nacían en el cielo, iban a rezar a estos lugares.
La idea era que como ellos eran personas que habían muerto por su fe, estos lugares eran una fuente de gran poder espiritual, donde particularmente se podía escuchar a Dios y donde el poder y la gracia de los santos podía interceder por las personas. Las catacumbas en las afueras de Roma eran uno de esos lugares, aunque sus funciones han sido mal interpretadas. Contrario a todas esas películas que se han visto en la televisión, los cristianos no se escondieron en las catacumbas durante el período de persecución. Estos sitios eran cementerios. Ni siquiera fueron llamadas catacumbas en la época romana. Ese fue el nombre de solo una de ellas. Eran lugares para los entierros y los cristianos bajarían allí el día del martirio del santo. Quizás ofrecerían servicios religiosos o iban de visita, pero no se escondían allí. No es que los cristianos fueran una especie de gnomos que vivieran bajo la tierra escondiéndose de las autoridades romanas. Luego, a comienzos del siglo IV, el emperador Constantino tuvo una visión que cambiaría al mundo. En el cielo vio una cruz brillante con las palabras: "Con esta señal conquistarás". Él le dio el significado de que si aceptaba el cristianismo, triunfaría en la batalla. Cuando ganó, rápidamente instituyó una política de tolerancia religiosa en todo el Imperio Romano. Alrededor del año 320 virtualmente terminaron las persecuciones. Ahora los cristianos serán libres de buscar más adeptos, y una vez más, los mártires jugarían un papel fundamental. Es muy interesante saber que la palabra pagano proviene del latín pagus, que quiere decir una villa en el campo. Por eso, en el vocabulario cristiano, los paganos, que son los no creyentes, fueron personas que básicamente vivían en el campo. Probablemente a principios del siglo IV, el 30% de la población era cristiana. Se encontraban principalmente en las ciudades, pero la tarea de cristianizar efectivamente los distritos distantes y los demás países tomaría mucho tiempo. Algunos historiadores discuten que la zona rural no fue cristianizada efectivamente. Lo que se nota a principios del siglo IV es la gran influencia que ejercían estos santuarios de los mártires. Desde el siglo IV el cristianismo comenzó a moverse hacia el norte. A medida que la iglesia cristiana comenzaba a evangelizar fuera de las áreas tradicionales del Imperio Romano, era muy común que los cristianos destruyeran los templos paganos y luego construyeran sobre ellos iglesias cristianas, y en el interior de ellas quizá colocaban los huesos o partes del cuerpo de un mártir. Esto desarrolló un sistema de santuarios, centros locales de poderes espirituales, cada uno construido alrededor de la historia de un santo y sus reliquias. Sin estas, una iglesia no era considerada como tal. De hecho, a principios del siglo IX, según la ley eclesiástica, cualquier iglesia local que no tuviera en el altar los huesos de un santo sería derribada. Naturalmente, la demanda de reliquias se intensificó. ¿Qué sucedía si usted era cristiano y vivía en una ciudad donde no tuviera la tumba de un mártir? Bueno, la tendencia era tal vez encontrar el cuerpo de un mártir y trasladarlo allá para así tener también un lugar sagrado donde el poder de estos mártires pudiera ser percibido por las personas. Los huesos de los primeros mártires eran considerados especialmente poderosos. Miles fueron robados de las catacumbas romanas. El esqueleto de un santo podía ser despedazado y vendido a varias iglesias. Esto tuvo el efecto de estimular el tráfico de reliquias legal e ilegal. Si no se podía encontrar un mártir, esto era muy común a comienzos de la Edad Media. Entonces se robaba un cuerpo. En ese entonces eso era algo inevitable. Pero tan poderosos como las reliquias de los primeros mártires,
eran los restos de un hombre santo contemporáneo que también podían producir milagros. Guarda tu espada antes de que claves tu alma con ella. Especialmente si ellos, como Esteban, Perpetua y Policarpo, morían defendiendo su fe. Canterbury, Inglaterra, 1174 después de Cristo. En la plaza de la ciudad, bajo la sombra de la gran catedral de Canterbury, un hombre está siendo azotado. Empuñando los látigos están los monjes y los obispos de Canterbury. Y el hombre azotado es Henry II, rey de Inglaterra. Toda Europa ha demandado esta humillación y el rey ha aceptado voluntariamente. Todo porque en un ataque de ira una vez murmuró que deseó la muerte de un viejo amigo. Ese amigo era Thomas Becket. En esencia, Thomas Becket fue popular después de su muerte porque se encargó del sostenimiento de su hogar. Una especie de santo, era el hijo de unos normandos de humilde cuna, y en cierta forma se crió por sus propios medios. Aparentemente Becket tenía cierto carisma, y Henry al parecer se prendó de Becket, que fue su compañero durante 15 años. Viajaban juntos a todas partes, y compartían todo. A la edad de 24 años, Becket tenía una muy conocida debilidad por las mujeres y el vino. ¿Me escuchas? Pero 17 años después, contra los propios deseos de Becket, Henry lo nombró el más poderoso clérigo de Inglaterra, el arzobispo de Canterbury. Mi edicto real te nombra a ti, Thomas Becket, primado de Inglaterra y arzobispo de Canterbury. Archbishop of Canterbury. Cállate. Thomas, estoy siendo honesto. Mi señor, no hagáis esto. Cuando se convirtió en arzobispo, pareció haber tomado en serio la religión. Comenzó a usar cilicio debajo de la túnica, comenzó a comer frugalmente, pero aún más importante, comenzó a oponerse a Henry II en asuntos de la iglesia y la política de Inglaterra. Los problemas de la iglesia con el Estado rápidamente separaron a los dos viejos amigos. No puedes permitirlo. ¿Estás asumiendo seriamente tu papel de arzobispo? Soy el arzobispo, Alteza. Después de excomulgar a algunos miembros de la corte de Henry por mal manejo de las propiedades de la iglesia, sabiamente Becket escapó a Francia. Debo regresar a pelear con las armas que me has dado. Seis años después, regresó a Inglaterra, solo para encontrar que el hijo de Henry había sido coronado príncipe en su ausencia y en violación directa a las leyes de la iglesia. Inmediatamente, Becket excomulgó a los obispos que habían presidido la coronación. Mientras él viva, me estremezco. Tiemblo. Soy el rey. El voluble Henry vociferó que deseaba deshacerse de este prelado impertinente. Algunos caballeros que alcanzaron a escucharlo decidieron poner en práctica las palabras del rey. Es su hora. En la noche del 29 de diciembre de 1170, 4 hombres armados aparecieron en la catedral de Canterbury. Desenvainaron sus espadas, comenzaron a abrirse paso por entre las puertas y encontraron a Becket orando tranquilamente en el altar. Los había estado esperando. Tom, Los caballeros demandaban que debía restituir a los obispos excomulgados. Becket rehusó y ellos atacaron.
El golpe que mató a Becket fue asestado con tal fuerza que quebró la espada y salpicó el altar de sangre y trozos de cerebro. A pocas horas del asesinato supimos que campesinos y otra clase de personas entraron en la iglesia tranquilamente. Trataron de conseguir fragmentos del cráneo de Becket y empaparon pedazos de tela con la sangre para llevarlos como reliquia santa. Becket casi inmediatamente comenzó a realizar milagros. 3 años después de su muerte, Becket fue declarado santo, y 1 año después el arrepentido rey recibió su castigo público. En esta primera lucha por definir el poder entre la Iglesia y el Estado, había ganado la Iglesia. Y también la gente de Canterbury. Ahora tenían su propio mártir con todo el poder que eso significaba. Se le atribuyeron 703 milagros, por lo menos en los 10 años posteriores a su muerte. Su tumba se convirtió en el sitio preferido de peregrinaje en Inglaterra y fue uno de los santos más populares de Europa. Luis VII de Francia, por ejemplo, fue el primer rey francés que visitó tierra inglesa a fines del siglo XII. Vino a visitar el santuario de Thomas Becket. Quizá fue uno de los peregrinajes más populares de todos los tiempos. Pero al poco tiempo los franceses tuvieron su propio mártir. Un guerrero fuera de lo común que guiaría a Francia a una victoria sobre Gran Bretaña. Por ese motivo se convirtió en uno de los santos más famosos de todos los tiempos. Hija de granjeros comunes en un pequeño pueblo de Francia en las orillas del río Meuse, fue la cuarta de 5 hijos. Su nombre, Juana. Durante sus primeros 13 años nadie notó nada particular en ella, excepto que tendía a ser modesta y piadosa. Era solo una criatura normal que estaba a punto de cambiar la historia. Juana tenía 14 años cuando comenzó a escuchar voces. Le decían que había sido elegida para guiar al ejército francés a vencer sobre el británico. Naturalmente, nadie le creía. Pero no hay una sola persona en el mundo, no entre los reyes o nobles o príncipes, que pueda ayudar a la Francia que adoramos. Nadie, excepto esta doncella que ven aquí. No es porque haya algo en mí, sino porque el Rey de los Cielos lo quiere así. Es un buen argumento. Yo dirigiré los ejércitos del Delfín. ¿Un ejército? ¿Cuándo tuvo un ejército el Delfín? Finalmente Juana consiguió una audiencia con el heredero al trono de Francia, el Delfín. Para su asombro, ella pudo identificarlo entre la multitud, aunque nunca se habían conocido. Dios me ha hablado por medio de sus mensajeros, y es su voluntad que venga yo a ayudarlo para que usted sea el rey de Francia. Pero al escéptico Delfín, Juana le dijo algo en privado, nadie sabe qué fue, que lo convenció de que ella había sido enviada por Dios. Sigan la bandera blanca. Juana fue puesta a cargo del ejército francés y pronto llevó a sus tropas a la victoria en la batalla de Orleans. ¡Vamos, adelante, adelante! ¡La bruja, la bruja! ¡Que se arrepienta el enemigo! ¡La victoria es nuestra! Nunca ante usted, ladrona del demonio, que arderá en el infierno. Morir quemada es algo terrible. Pero finalmente, cuando el Delfín fue coronado, resultó ser débil e indeciso y nunca presionó por una victoria final sobre los británicos. Hemos luchado muy duro y derramado mucha sangre por él. Su Majestad ha firmado la tregua y nuestro rey nunca niega su palabra.
Poco después, Juana cayó en manos del duque de Burgundy, que la vendió a los británicos. Así podría ser juzgada como hereje. Por lo que concernía a los británicos, ella era una bruja. Si usted es un verdadero cristiano, la entregará por nada. Ella es una hechicera, una hereje, una idólatra. Debe ser quemada. Al ser interrogada sin piedad, Juana seguía insistiendo en que actuaba bajo el mandato de Dios. Todo lo que he hecho ha sido por mandato de mi Señor. Todo lo he hecho bien. ¡Quemen a la bruja! Finalmente vaciló y firmó una confesión de herejía para retractarse unos pocos días después. Decreto que usted, Juana, El 30 de mayo de 1431 a las 8 en punto de la mañana, Juana fue llevada al mercado de Rouen y fue quemada en la hoguera. Hechicera, mentirosa, seductora, maliciosa, presuntuosa, sediciosa, cruel, apóstata. Su crimen, complicidad con el demonio, hechicería. Todavía no tenía 20 años. Tiempo después de la ejecución, la madre de Juana hizo revertir el juicio de la corte eclesiástica británica que había condenado a su hija. No obstante, la mayoría de los ingleses continuaba contemplándola con suspicacia. Lo interesante en la otra cara de la moneda fueron los franceses, que por supuesto la adoraban. Se convirtió en la santa patrona de Francia. Se le dio mucho crédito por la recuperación de los tesoros franceses en la Guerra de los 100 años. Pero en lugar de los 3 años que le tomó a Becket ser declarado santo, tuvieron que pasar casi 500 años antes que se le reconociera el mismo honor a Juana. Finalmente fue canonizada en 1920. Al igual que los primeros mártires, Juana había preferido morir a renunciar a su fe. Pero a diferencia de ellos, fue asesinada por un arma de la propia iglesia. ¿Qué significa exactamente morir por la fe? Esta es una pregunta que se formula todavía hoy, especialmente en el caso del sacerdote polaco Maximilian Kolbe. Maximilian Kolbe nació en 1894, en una familia pobre, en un pequeño pueblo de Polonia. El segundo de 5 hermanos. Alrededor de los 10 años tuvo una notable visión. En ella, la Virgen María vino hacia él ofreciéndole 2 rosas. Una, la blanca, significaba pureza. La otra, roja, significaba martirio. El pequeño Maximilian aceptó las 2 con ansiedad. No se lo contó sino a su madre. Creció, entró a la Orden de los Franciscanos y fue enviado a estudiar a Roma. Recibió doctorados en filosofía y teología. Se ordenó en 1918. Mientras el mundo todavía sufría las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, Kolbe regresó a Polonia, donde fundó una popular revista católica, creó el monasterio más grande del mundo e incluso fundó una misión en Japón. Cuando los nazis invadieron a Polonia en 1939, Kolbe abrió de par en par las puertas de su inmenso monasterio a miles de refugiados judíos. Se decía que nunca rechazó a una sola persona que buscara un techo seguro. Pero era un hombre marcado. En 1941, los nazis lo capturaron por traición y lo enviaron a un campo de concentración en Auschwitz. Allí, él compartía sus escasas raciones con otros y consolaba a aquellos que habían perdido a sus familiares o amigos, y algunas veces su fe. ¡Alto! ¡Alto! Los anuncios comenzaron como los otros. ¡Alto! Von euch wird jeder 10. verurteilt, an Hunger zu sterben. Un prisionero del bloque 14 ha escapado, y en represalia, 10 de sus compañeros de celda deben morir. Schritt vorwärts.
Komm schon, raus! Francis Gajomicek, un sargento del ejército polaco de 40 años, escuchó su número. Pero tengo esposa e hijos, replicó. Sin temor o titubeo, el padre Kolbe dio un paso adelante y les pidió a los nazis que lo mataran a él en cambio. Bien. Para el comandante no había diferencia en quién debía morir. Gajomicek dio un paso atrás de la línea. Kolbe dio un paso adelante hacia su santidad. Y aunque Kolbe fue sin motivo alguno la única persona en hacer tal heroico sacrificio, el rumor de lo que había hecho se esparció por el campo de concentración como fuego en un pajar. Como lo testificó después un sobreviviente de Auschwitz, nos enteramos de que alguien entre nosotros en esta oscura noche espiritual del alma estaba levantando el estandarte del amor fraternal. Alguien desconocido, torturado y privado de renombre y reputación, fue horriblemente asesinado por algo que hizo alguien que ni siquiera conocía. Quedamos atónitos con este acto que se convirtió para nosotros en una grandiosa explosión de luz en un campo oscuro. Y por lo que concernía a la Iglesia, Kolbe no murió como mártir por su fe católica en el sentido estricto de la palabra. Es decir, él no fue sentenciado a morir por nada que tuviera que ver con sus creencias. Tomó el lugar de una persona casada y dijo, tómenme, no soy casado, soy sacerdote. Tuvo una horrible muerte y alimentó espiritualmente a las personas que lo rodeaban. Resistió tanto que tuvieron que darle una dosis letal. ¿Pero murió a causa de su fe? Nadie dijo, eres un sacerdote, te mataremos. No, él tomó el lugar de otro, dio su vida por otro. Esto dejó a la Iglesia en una posición difícil. Uno no podía escuchar la historia de Kolbe sin saber instintivamente que él era un santo, pero él no era técnicamente un mártir de la fe. En el Vaticano, el mismo Papa, un polaco, debatió sobre el problema. El padre Peter Gompel fue uno de los jueces del caso Kolbe. Le advertí al Papa, Su Santidad, no puedo ver por qué está llegando a una conclusión positiva sobre el martirio, a menos que se extienda el concepto de mártir porque Kolbe ofreció su vida a cambio de un rehén que estaba condenado a morir. Y esto fue aceptado. Así que sugerimos que el concepto tradicional de martirio, y por ende de ser muerto, o como lo diríamos técnicamente, odium fini, fuera extendido para que los que habían muerto para salvar la vida de otros pudieran ser declarados mártires. Y esta propuesta fue aceptada, y así Kolbe fue canonizado como mártir. Así el nuevo Papa creó un nuevo concepto de martirio a partir de la compasión y citó a Kolbe como héroe personal. El martirio no es solo un concepto antiguo. En el siglo XX, aún hay personas dispuestas a morir si su fe se lo demanda. Usted sabe, tendemos a adornar a los primeros mártires. Digo, tenemos vitrales con santos virginales mirando al cielo con una hoja de palma y los leones situados convenientemente a su alrededor. Pero si hiciéramos un vitral para los mártires del siglo XX, no usaríamos leones, ni coronas, ni hojas de palma. Tendríamos alambre de púas, electrodos en los genitales de las personas, agujeros de inanición, cámaras de gas, balas y muchas cosas más. Pero poder entregarse a este tipo de dolor físico y hacerlo de nuevo dispuesto, casi riéndose, requiere de una tremenda cantidad de valor.
Nosotros nos acomodamos a nuestro mundo moderno y somos pocos los que haríamos un sacrificio así. Hablando solo por mí, si llamaran a los mártires me haría a un lado, y creo que no estaría solo en este mundo moderno y secular. Requiere una gran devoción y un gran compromiso de fe para hacer algo así, y esa es una fe y un compromiso que no tenemos en nuestro mundo moderno. No sé, de alguna forma, pero sí gran valor, se necesitan agallas para ser un mártir. Todos los mártires fueron primero personas comunes. Humanos de carne y hueso con una fe inquebrantable en el mensaje de Jesucristo. De seres humildes en las sombrías calles de Jerusalén, la comunidad cristiana creció y se multiplicó. Cuando han visto la necesidad, los cristianos han entregado sus vidas. A través de los siglos y con su extraordinaria fe, valor y capacidad de sacrificio, los santos mártires no hicieron nada menos que cambiar el mundo.